Bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass sobre gobernanza, privacidad y transparencia en la era de la inteligencia artificial, coorganizada por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, particularmente el programa de Estado de Derecho de Latinoamérica y la Universidad de los Andes, tanto la Escuela de Gobierno como la Escuela de Posgrados de la Facultad de Derecho. Para nosotros es un gusto estar acá con todas las personas que han ido llegando. Por favor, sigan saludando por el chat de Zoom para saber de dónde nos visitan. Entonces ustedes saben pues que después ya de lo que ha explicado Pablo y para los que no han llegado, pues vamos a tener tanto el lanzamiento del libro Cinco miradas sobre el presente y futuro de la inteligencia artificial en Colombia, de la cual la profesora Marilena Flores es una de las coautoras y yo también, ahora les voy a contar más de eso, pero también tenemos realmente este ejercicio de clase magistral con la profesora Marilena Flores, que la vuelvo y la presento. Ella es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Groningen, fue profesora también de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y es de nuestra casa y siempre es un gusto tenerla por acá además y creo que la cantidad de gente que llegó acá es precisamente porque le interesa escuchar a la profesora María Lorena. Les voy a contar rápidamente también tanto en la Escuela de Gobierno con la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes que estamos haciendo en este tema muy rápidamente. Primero, de pronto la mayoría de ustedes ya está al tanto, pero en la Escuela de Gobierno tenemos este proyecto que se llama Sistemas de Algoritmos Públicos, que es un proyecto que incluye la producción de conocimiento a través de la creación de bases de datos sobre temas de inteligencia artificial y en general el uso de herramientas algorítmicas en el sector público. Ustedes van a encontrar diferentes bases de datos. Una de ellas muy interesante sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el sector público de América Latina. Hemos mapeado más de 700 sistemas en toda América Latina y el Caribe que ya están en funcionamiento. Vuelvo para aquí para atrás para contarles de otras. Tenemos una base de datos sobre regulación de inteligencia artificial en América Latina. Entonces, pues, digamos, ese también mapea más de 600 instrumentos regulatorios y creo que pues, los pueden encontrar muy útiles. Nosotros también producimos, pues, diferentes formas de artículos académicos y proyectos, digamos, ya de investigación aplicada. Aquí les estoy compartiendo algunos ejemplos de lo que publicamos o lo que trabajamos en el año 2025. Todo esto estoy compartiendo los enlaces en el chat de Zoom. Lo más reciente que salió son las guías UNESCO para uso de herramientas de inteligencia artificial en cortes y tribunales, que lo trabajé yo, lo escribí yo como parte, digamos, de un proyecto con la UNESCO y la Universidad de los Andes con la participación de muchos expertos y expertas de alrededor del mundo, incluyendo, por ejemplo, a profe Mariana Flores, que es parte del grupo de expertos de la UNESCO en Estado de Derecho e Inteligencia Artificial. Un documento de trabajo que analiza miles de encuestas que realizamos en la rama judicial sobre uso y percepción de herramientas de inteligencia artificial y una traducción que hicimos de un reporte que trabajamos Sara Muñoz Cadena y yo en el marco de GPay de transparencia algorítmica del sector público. Pero quizás la publicación más importante que tuvimos en el año realmente fue el libro de inteligencia artificial, teorías, aplicaciones y futuro, que es un libro que tiene 10 capítulos escritos por profesores de la Universidad de los Andes. Uno de los capítulos incluye precisamente una revisión de qué encontramos en la base de datos sobre herramientas de inteligencia artificial en el sector público de América Latina. Les estoy compartiendo por el chat no solo dónde pueden conseguir libros, sino que si tienen curiosidad de ver un poquito el libro por dentro, en Google Books ustedes van a encontrar una muestra previa y ahí van a poder ver. Es un libro escrito pues de manera interdisciplinaria porque pues realmente lo escribimos profesores de todas las facultades de la universidad. Bueno, ya voy cerrando con lo último que quiero mostrarles de la Universidad de los Andes y que también nos tiene muy contento y que además está muy relacionado con la profesora Mariana Forres y es la maestría en Derecho, Tecnología y Sociedad Digital. Es una maestría híbrida, su primera corte pues ya comenzó el año pasado. Ahora les muestro una foto de la feliz primera corte. La madrina de esto es la profesora Mariana Flores, que trabaja en la Universidad de los Andes, pues antes se pensó, se soñó esta maestría y las vueltas que da la vida, la profesora se fue a enseñar a Países Bajos y yo soy el encargado de trabajar el bebé que ella dejó como director de la maestría. Es una maestría que combina clases presenciales con clases remotas, un currículo muy interesante que aborda diferentes temáticas del derecho para estudiar las implicaciones de la tecnología en diferentes áreas.
Ustedes están viendo que son 3 semestres. Ustedes verían clase si, digamos, si la pudieran el próximo año considerar con personas como la maestra Natalia Ángel, la profesora Catalina Botero, el profesor Nelson Remolina y, digamos, muchas personas que en el mundo del derecho y tecnología ya tienen bagaje en estas diferentes áreas. Ustedes ven que además en el tercer semestre hay unas materias selectivas. ¿Qué tipo de materias selectivas se están ofreciendo? Va a haber una electiva de fundamentos de programación para abogados, una electiva sobre design thinking y diseño legal y una electiva sobre el legal tech. Entonces, pues creo que es un programa muy interesante para las personas que están acá, pues realmente todos los que viven en Colombia. Esto pues realmente es un programa que es híbrido, entonces requiere presencialidad, pero tenemos estudiantes que no son solo de Bogotá, sino de otras ciudades del país que vienen a las clases porque son solo 6 presencialidades en el semestre. Bueno, y les dejo la foto de la feliz primera corte con algunos de los profes que somos parte de la maestría y que hemos tenido el gusto, digamos, de enseñarla precisamente este año. Ahora sí, entrando en materia, y para lo que todos venimos, y es oír a la profesora Mariana Flores, que nos va a representar el día de hoy a varios coautores de precisamente de este libro que digamos, promovió la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, y por eso aprovechamos nuevamente para darle las gracias al director del programa Estado de Derecho para Latinoamérica, Hartmut Rank, y de nuevo otra vez a Pablo Cañón, que es su coordinador de proyectos. Eh, el libro tiene 5 capítulos. Ustedes van a tener capítulos sobre los desafíos de la propiedad intelectual y la creatividad humana en materia de inteligencia artificial, un capítulo sobre la implementación de herramientas de inteligencia artificial en el sector justicia, eh, un capítulo sobre los desafíos de la minería de datos. Este sí es, digamos, como una reacción a la minería de datos y cómo reacciona, digamos, la legislación de protección de datos personales en Colombia. La profe Lorena Flores tiene su capítulo sobre transparencia algorítmica y yo tengo un capítulo sobre herramientas de toma automatizada de decisiones en el sector público de Colombia, que precisamente resume uno de las bases de datos del proyecto de Sistemas de Algoritmos Públicos. Pero afortunadamente tienen alguien que lo va a hacer mucho más poéticamente que yo, y esa es la profesora Lorena Flores. Entonces ahora sí le doy la bienvenida, profesora Lorena Flores. Qué gusto tenerte acá y siempre bienvenida. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias a Juan David, a Pablo por esa gran bienvenida, por esos comentarios y por esas palabras. De verdad, siempre es un muy grato volver a la casa donde uno siempre fue feliz. Entonces, en realidad es lindo volver. Entonces, no sé si están viendo mi pantalla, si se ve o estoy loca. Sí, Se voy ve. a empezar. Solo Ahora sí. faltaba que pusieras presentación. Ah, listo. Entonces ahora voy a quitar aquí la pantalla. Listo. Entonces creo que ya, ahora sí alcanzan a ver. Pues nada, hoy en realidad les vengo a hablar un poquito sobre temas de transparencia algorítmica. Les voy a ir colocando de pronto algunos links, digamos que creo que les puede servir. Y la idea es hablar entre lo que se considera como una oportunidad tecnológica en materia de inteligencia artificial, pero también tener en cuenta todo el tema de responsabilidad democrática cuando se usa estas tecnologías dentro de unas decisiones automatizadas para el sector público o incluso para el sector privado. ¿Listo? Entonces, pues, para nadie es un secreto. Bueno, uno de los capítulos, que ya lo hemos repetido, dentro del libro Cinco miradas sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el objetivo de este masterclass? Y es motivarlos, uno, a que lean el libro, a que reflexionen críticamente, es decir, si quieren escribirnos y comentarnos nuestros capítulos, por favor, siéntanse libres, por lo menos para el mío, siéntanse libres de comentar mi capítulo a través de mis redes o a través de mi correo. Yo estoy súper abierta a tener estas discusiones en un ambiente, digamos, de reflexión y continuar este debate más allá del evento.
¿sí? Esto es un punto de partida de un diálogo que busca seguir hablando sobre cómo en realidad se operacionalizan y se implementan los denominados principios de inteligencia artificial. Desde el 2018, cuando empezó el boom de la expansión de marcos éticos de inteligencia artificial, encontramos muchas palabras que resuenan en casi todos los marcos éticos: transparencia, accountability, responsabilidad, rendición de cuentas, eh, la misión centrada en el usuario, la misión centrada en el humano, oversight. Entonces, todas esas palabras, ¿qué significan? Uno, ¿cómo en realidad las traduce dentro de un contexto tan sui generis como es el contexto en Latinoamérica? ¿Cómo traducimos esos principios, esos valores, esos values, eso que queremos, en algo que en realidad se pueda operacionalizar, teniendo en cuenta lo que nosotros ya tenemos, por lo menos en Colombia y en Latinoamérica? Nuestras leyes de protección de datos, de protección al consumidor, nuestra constitución colombiana. Eso es, digamos que, relevante para nosotros. Entonces, simplemente lo que les quería contar hoy son cuatro cosas. Quiero que igual, si se sienten más cómodos también interactuando a través del chat, si alguna pregunta, por favor, me la responden por el chat, para que sea un poquito más interactiva la, el webinar. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hablar son cuatro cosas súper interesantes que espero que los motiven a seguir leyendo sobre el tema. ¿Listo? En el chat les estoy compartiendo el link de la presentación por si alguien quiere seguir la presentación conmigo a la par. El primer punto es la importancia de la transparencia algorítmica. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad estamos hablando de que este tema es relevante después de ya casi 5 años hablando sobre el tema. Lo segundo es qué implica que seamos transparentes. Una cosa es hablar de un valor homogéneo, digamos, una teoría, un valor como Estado de que queremos ser transparentes, pero ¿qué implica en realidad? ¿Cuáles son esos trade-offs que tenemos que hacer para que en realidad seamos transparentes? Lo tercero es, les voy ahora a hacer un abrebocas del marco legal y las dificultades prácticas. El marco legal, una comparación entre la Unión Europea digamos, en Colombia. Y ahí les voy soltando un dato y es, ahora tenemos acá en la Unión Europea el proposal del Omnibus que cambia varias cosas en materia de transparencia algorítmica, entonces, para que lo tengan presente. Y en realidad, si implementamos todo eso, ¿cómo se puede llegar a ver un sistema que en realidad sea explicable? Entonces, arranquemos. La importancia de la transparencia algorítmica. La importancia de la transparencia algorítmica, ay, se me abrió el chat completamente, es un cambio que nos ha llevado, que es mucho más revolucionario. No estamos hablando ya del derecho al olvido ni del derecho a la portabilidad de los datos. No estoy diciendo que estos no sean importantes, simplemente que el derecho actualmente a ser informado sobre las posibles consecuencias de ser perfilado o de las decisiones automatizadas, en realidad se está viendo como uno de los derechos más importantes en el 2025. No lo digo yo, lo dice la profesora Miley Hildebrand en el 2012, en un artículo que también está citado en el texto, en donde habla de que esta transparencia algorítmica va más allá de, de solicitar la remoción de mis datos, de solicitar la portabilidad de los datos, sino es solicitar, bueno, cuáles fueron esas decisiones que se tomaron con un sistema de inteligencia artificial, que se me informe cuáles son las consecuencias y con cuáles parámetros o con cuáles elementos se basó esa decisión. Y por eso cuando se habla de transparencia algorítmica, este meme lo han utilizado en muchas blogs y en muchas publicaciones sobre transparencia algorítmica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto, hablamos de muchas cosas y de nada al mismo tiempo. Estamos hablando de, uno, de que se tiene que comprender cómo operan los sistemas automatizados que cada vez más influyen en decisiones públicas. Y aquí, digamos, dentro del texto lo que hago es añadir muchos ejemplos de dónde hizo falta esa comprensión. De donde, por ejemplo, en el caso de Siri, acá en Países Bajos, donde hubo un sistema de inteligencia artificial, bueno, automatizado, que decidía quién se estaba cometiendo un fraude. Entonces, a pesar de que el objetivo del sistema de inteligencia artificial es altruista, evitar el fraude, perfectamente válido. ¿Cuáles son los mecanismos que se tomaron en cuenta? ¿Cuáles fueron esos elementos? ¿Cuáles fueron esas decisiones
que hicieron que ese sistema de inteligencia artificial decidiera que una persona era más propensa a cometer fraude o no. Y si esa persona, si ese ciudadano en realidad tenía mecanismos para impugnar esa decisión. Por eso la transparencia algorítmica, hablamos de que no solamente se trata de entregar información por entregar información no es transparencia algorítmica. Entonces, lo primero es comprender cómo operan los sistemas, es decir, la organización que intente o que busque implementar un sistema de inteligencia artificial debe entender cómo es que está operando y si está influyendo en una decisión pública. Lo segundo es que para que exista una transparencia significativa, yo tengo que saber como organización cuáles son las fuentes de los datos, cuál es la lógica de su funcionamiento y si estoy afectando o no algún tipo de grupo en particular, ¿sí? Yo no podría estar implementando un sistema de inteligencia artificial sin saber los procesos y las decisiones que esto pueda llegar a afectar. Y por lo tanto se vuelve, digamos, crucial que exista una supervisión democrática. Es decir, que tanto los ciudadanos como academia y sociedad civil puedan llegar a impugnar esas decisiones y a detectar sesgos. Es decir, que esta información también le sirve al ciudadano como una manera de un redress, mecanismos de digamos, de compliance, pero al mismo tiempo que nos sirva a nosotros como investigadores para hacer investigación de las autoridades. Y algo de lo que no se habla mucho, pero es también muy relevante en materia de transparencia algorítmica, es la puntualidad y la exactitud de la información. De nada nos sirve que la información nos llegue tarde o que nos llegue, pero nos llegue incompleta. Y esto es algo que suele pasar cuando solicitamos, muchos de los que trabajamos en materia de investigación, y solicitamos en un derecho de petición información a una entidad pública o privada sobre cualquier tema y nos llega la información 10 años tarde, pues ya no me sirve, ya no le sirve al ciudadano para saber si puede impugnar o no la decisión. Y si me llega a tiempo, digámoslo así, pero me llega incompleta, pues tampoco me sirve. Entonces, por eso la disponibilidad de la información y la confiabilidad de la misma en tiempo real garantizan que se puedan impugnar estas decisiones y garantiza también que a partir de la investigación pues se puedan detectar sesgos en estos sistemas. La segunda parte es qué implica ser en realidad transparente. Y ser transparente no se trata solamente de proporcionar información, porque muchas veces, digamos que en varios de los documentos es como, bueno, si quiere más información, aquí está. Y es una cosa eterna donde uno dice, bueno, pero esto no me sirve para nada porque tengo que permitir que ese foro al que le estoy dando acceso supervise o realice evaluaciones críticas del sistema algorítmico. Es decir, que implica ser transparente, que yo debo saber quién está leyendo esa información, qué audiencias están leyendo esa información. Y por eso es esta triangulación de la transparencia efectiva resulta, digamos, como los dos paneles que hacen que esa transparencia sea efectiva. La primera es la interpretabilidad. ¿Qué tan claro y accesible es el funcionamiento del sistema? Yo lo tengo claro, usted lo tiene claro, lo entendemos todos, cómo funciona el sistema. ¿Podríamos llegar a describir cómo funciona el sistema sin decir simplemente que es una caja negra? Esa parte de la interpretabilidad nos lleva también a una manera de explicabilidad, y es si puede una persona del común entender por qué el sistema decidió A y no B, ¿sí? Esto tiene muchas más variables, pero en general estas dos nos ayudan a saber cuándo hay que rendir cuentas, si existen mecanismos para impugnar o corregir los errores. ¿Existe o no la posibilidad de que los ciudadanos puedan, eh, digamos, impugnar la decisión que se haya establecido a través del sistema? ¿Es la organización, tiene al interior de la organización mecanismos para que los ciudadanos puedan intervenir en estas decisiones o para yo hacer parte a los ciudadanos dentro de las decisiones? Y esto es algo de lo que, bueno, eso es un proyecto mucho más grande en el que estoy siendo parte, y es dentro de esa decisión automatizada, dentro de una organización, bien sea pública o privada, ¿cuál es el sistema de gobernanza que hace que esa decisión impacte en el ciudadano? Y cuando yo sé que tiene un impacto en el ciudadano, en sus derechos, ¿cómo
cómo le estoy dando yo voz a ese usuario, consumidor, ciudadano, para que pueda impugnar la decisión o para que pueda ser parte de el rediseño de ese sistema de inteligencia artificial. Entonces, esta triangularidad es de la que se habla en muchos, pues en todo el literature review que se hizo sobre qué significa la transparencia. Significa que sea algo interpretable, que sea algo explicable y que me dé paso para yo rendir cuentas. ¿Por qué? Porque la transparencia algorítmica siempre va a ir de la mano con el tema de accountability o rendición de cuentas. Siempre. La siguiente parte es un poquito ya más legal y es el marco legal y las dificultades prácticas. Una transparencia significativa, entonces, no es solamente una meta técnica aislada. Cuando empecé yo a revisar temas de transparencia algorítmica, me daba cuenta de, digamos, como la falta de diálogo entre la parte, digamos, como técnica y la parte jurídica, entre lo que dice el Explainable AI, que es una rama, digamos, en inteligencia artificial, que se encargan de hacer a través de técnicas de inteligencia artificial que las cajas negras sean menos negras, que las cajas negras sean más interpretables, más explicables, que los algoritmos sean más explicables. Pero esto no debería ser solo una meta técnica, sino una condición para el ejercicio democrático, para la protección de los derechos y la mejora de la confianza pública. Y eso es algo súper importante. Y es que la transparencia, de una u otra forma, nos lleva a que el consumidor, el usuario o ciudadano en realidad confíe o no en la organización. Pónganse a pensar, desde este año, me corrige Juan David, y es que este año, no sé, alrededor de unos 15 jueces alrededor del mundo, 20 jueces alrededor del mundo han utilizado inteligencia artificial para redactar, mejorar, ampliar información dentro de sus decisiones judiciales. Han utilizado ChatGPT, Claude, otros sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, ¿qué tan confiable se siente el ciudadano de que en realidad el juez está tomando una decisión pensando en él como ciudadano y no está dejando esa decisión a digamos, a su agente, a su inteligencia artificial de ayuda? Y ahora vayámonos un poquito diferente y no a un sistema judicial, sino un sistema médico. Actualmente, muchos hospitales y muchos centros médicos están utilizando sistemas de inteligencia artificial para hacer un triage, es decir, para hacer un diagnóstico inicial de los síntomas o incluso para temas de cuidado, digamos, el diagnóstico, no solo el diagnóstico inicial, sino los cuidados siguientes después de ese primer diagnóstico. Que esto sea a través de un sistema de inteligencia artificial, pues conlleva de una u otra forma a que el paciente diga, bueno, pero entonces, ¿será que sí confío en mi médico o no? Y por eso, entonces ahí ya le añadimos otro valor y es transparencia, accountability y confianza. Estamos en realidad confiando en los sistemas como ciudadanos que están utilizando sistemas de inteligencia artificial, sí o no. Hay ciudadanos que dicen, prefiero un sistema de inteligencia artificial que un humano. Hay otros que dirán no, pero muchos sí coinciden en que confiarían más en el sistema de inteligencia artificial si existieran mecanismos de transparencia y rendición de cuentas adecuados. Y por eso este marco regulatorio, y es algo súper importante que se habla también en varios de los artículos, que es el efecto Bruselas, en donde, bueno, nosotros tenemos nuestro marco regulatorio, pero muchas veces nos dejamos em, cegar por lo que está pasando en otras partes del mundo y queremos de una u otra forma como copiar lo que está sucediendo en otras partes del mundo, en especial lo que está sucediendo acá en Europa. Pues les tengo malas noticias, ¿no? Dentro del reglamento de la Unión Europea del AI Act de la inteligencia artificial, pues existen varios puntos de conexión en donde va a cambiar si el Omnibus Proposal pasa tal y como está, ¿sí? Entonces lo que les estoy contando ahorita es lo que estaría si el AI Act sigue su curso.
¿sí? Si cambia con el Omnibus Proposal, estos articulitos van a tener su modificación, sobre todo por artículo 6, artículo 3, artículo 86, porque entonces no todos los sistemas de inteligencia artificial tienen que entrar, por ejemplo, en el registro público. No todos deberían hacer unos disclaimers en temas de transparencia. Entonces, no necesariamente siempre es bueno copiarnos de otras regulaciones, sino siempre es bueno ver cuáles son las realidades y el contexto latinoamericano y el contexto colombiano para entender si en realidad estamos cumpliendo los valores, digamos, de nuestro contexto. Rápidamente, AI Act y GDPR, básicamente el reglamento de inteligencia artificial más el reglamento general de protección de datos, en donde se habla, no hay decisiones automatizadas, necesita un derecho de acceso al interesado, tiene que ser transparente. Todo eso suena muy lindo, pero en realidad, a la hora del té, ¿cómo se operacionaliza? Todavía estamos trabajando en cómo se está operacionalizando estos sistemas. Les voy a colocar en el chat dos ejemplos, que son el ejemplo del registro público de acá de Países Bajos y el registro público de Helsinki. Actualmente, todos los países miembros están implementando el AI Act, y uno de los países que llevan más, digamos, la delantera son Alemania, Países Bajos y Finlandia, en cuanto a que cada ciudad, cada municipalidad está creando su propio registro de algoritmos para indicarle al ciudadano cuando, por ejemplo, están utilizando sistemas automatizados o de inteligencia artificial para que, por ejemplo, el tema de las basuras, el tema del servicio de electricidad, el sistema de agua, eh, hay varias decisiones que uno puede tomar, digamos, como online, en donde uno puede ser parte de esa discusión y todas esas discusiones quedan en un sistema integrado. Em, Todos estos, hasta el alumbrado público, también tiene algunos en donde las zonas de alumbrado necesitan menos uso de la luz, entonces se van apagando dependiendo de la hora, dependiendo del día. Entonces, todos estos sistemas que tienen de alguna u otra forma un sistema automatizado o un sistema de inteligencia artificial están clasificados en un registro y se están haciendo constantemente informes de rendición de cuentas cada trimestre o cuatrimestre. Esto está a cargo de la Autoridad de Protección de Datos en cada país miembro. Pero entonces, ahora nos volcamos a Colombia. Y me parece muy curioso, esto no sale en el texto del artículo porque esto lo escribí antes de la sentencia, y es la sentencia T067 del 2025 de la Corte Constitucional en Colombia. Yo hago parte de varios grupos en temas de derecho y tecnología y me parece increíble que el diálogo que se arma en estos grupos es de pareceres, es como se está acabando la propiedad intelectual, no están respetando el trade secrets. Digamos que la corte lo que da es una orden para poder esculcar todo lo que se nos da la gana. Y digamos que no estamos leyendo. Entonces yo lo invito a leer bien la sentencia de la corte, invito a leer no solamente la sentencia de la corte, sino las notas al pie de la sentencia de la corte, en donde también si uno lee con esa mirada inquisitiva de leerlo con las otras decisiones que ha sacado la Corte Constitucional, y es en donde dice, y le aplaudo a la Corte, donde habla de la máxima publicidad como regla. Estamos hablando de que es una información estatal, es una información pública. Necesitamos entender esto como una información pública, por lo tanto, va a estar en el escarnio público, salvo reserva justificada. Y esa reserva justificada va a ser, digamos, importante para temas de seguridad nacional, para temas de ciberseguridad, para temas de protección de datos. Sí, pero hay una reserva que es justificada. Por lo tanto, la transparencia algorítmica, que eso es algo que incluye la Corte Constitucional a través de un análisis, digamos, de literatura. Digamos, de varias partes del mundo, pero evoca mucho lo que dice el reglamento de inteligencia artificial de aquí de la Unión Europea, donde habla de la transparencia algorítmica como una dimensión del derecho a la información. No estamos diciendo que se pueda esculcar todo, estamos diciendo que si no se puede esculcar, la ciudadanía pierde el control democrático sobre las decisiones computarizadas que está haciendo el Estado.
Y eso es algo muy relevante, porque es quitarnos a nosotros el poder de decir, oigan, aquí está pasando algo, yo quiero saber qué está pasando. Y por eso no es una carta blanca, yo no opino que sea una carta blanca, sino que obliga en realidad a conciliar ese principio de publicidad con los principios de finalidad, libertad y transparencia. ¿Hasta dónde? De pronto no fueron las mejores palabras de libere todo el código por temas técnicos, pero sí es saber a quién se los están entregando, si se está entregando, digamos, bajo una reserva, no todo, sino parte, digamos, eso es algo importante. ¿Qué pasa? La cláusula de reserva por seguridad e intimidad, y eso yo se lo aplaudo también a la Corte, y es que cuando algo se aduce de que está bajo reserva por la seguridad o la intimidad, muchas veces varias organizaciones utilizan, porque fui testigo de solicitar varios derechos de petición, invocan esta para negar el acceso a simplemente saber cómo se adquirió un algoritmo. Ni siquiera estaba hablando de la lógica o de la decisión, sino es cómo se adquirió el sistema de inteligencia artificial. Y en realidad le dicen, pues no, porque eso hace parte de la reserva y no se puede. Y ahí encontramos como, si ustedes ven pues los 4 puntos que coloco ahí, es el clash entre la ley de transparencia y acceso a la información pública con nuestra ley de protección de datos. ¿Cuál es la transparencia del tratamiento? Aunque la ley es clarísima, en la 1581, y dice que obliga a informar al titular cómo se usan sus datos y las medidas de seguridad, en la práctica muchas entidades rara vez detallan qué variables pesan en el modelo ni permiten auditorías externas. Y no se nos olviden que, y esto lo repito en todas las charlas, que en temas de protección de datos varía mucho si usted es una entidad del sector público y una entidad del sector privado. Una cosa es que a uno lo sancione la Superintendencia de Industria y Comercio y otra cosa es cuando entra la Procuraduría, que hasta el momento, hasta donde yo he estudiado, pues la Procuraduría no ha emitido una sola sanción. Y el principio de máxima publicidad que existe publicar de oficio información clara. Y esto pocas veces lo hemos visto en la práctica. Hasta el momento se están empezando a ver prácticas, sobre todo por, digamos, la presión de sociedad civil, por integración con organizaciones, digamos, internacionales, UNESCO, OECD, que ha impulsado que esta información debe estar abierta al público. Entonces, por eso se destacan dos tipos de opacidad, una opacidad técnica y una opacidad jurídica. Entonces, y esto es a lo que nos tenemos que enfrentar cuando los modelos de inteligencia artificial, pues eh, claramente no todo se puede explicar técnicamente, pero si existen técnicas para que sea menos opaco, pues apliquémoslas. Y una opacidad jurídica y es entender esos clashes en materia regulatoria que tenemos. Entonces ahora comparemos no solamente ley de información y acceso a la información pública con la ley de protección de datos, sino agreguémosle también a eso derechos de autor, propiedad intelectual, derecho al consumo y miremos esa tablita cómo nos va creciendo y si existen correlaciones y hay clashes entre esas regulaciones o no, para poder entender la lógica de los algoritmos y entender esas zonas grises normativas que tanto tenemos en Latinoamérica. Entonces, ahora, ¿cómo se ve ese sistema explicable? Y es, primero, registros. Y acá le agradezco a Juan por meterme ahora en la cabeza el tema de análisis de impacto, porque entonces ahora estoy mirando cómo redacto un nuevo artículo sobre la diferencia entre análisis de impacto, impact assessment, ex ante, ex post, evaluación de impacto, y son todos esos anglicismos que traemos de otras regulaciones como impact assessment. em, y ahora con el Fundamental Impact Assessment, Algorithmic Impact Assessment, y todo esto cuando lo traducimos al español, entonces se nos traduce, digamos, como erróneamente. Entonces aquí el análisis de riesgos posibles y vías de mitigación ex ante y ex post es súper relevante para estos temas. Y lo más importante es fomentar esquemas de acceso parcial al código o a la lógica e implementar mecanismos para que las y los ciudadanos puedan entender cómo se están haciendo estas decisiones automatizadas. Repito, no solamente para organizaciones privadas, por ejemplo, en la parte justicia, sino también en las organizaciones privadas, en las organizaciones públicas y privadas. Si una universidad está haciendo uso de estos sistemas para admisiones, o para sus parciales, o en la parte de salud, en la parte
de seguros, los seguros con los carros. Todos estos temas son tan relevantes que no entendemos la magnitud hasta que en realidad no nos ponemos a cuestionarnos en nuestra vida diaria cuántas veces hay decisiones automatizadas que en realidad nos están afectando a nosotros como ciudadanos. Entonces, por eso, de verdad, los invito a que lean el libro y que si tienen más preguntas, que si quieren seguir conversando sobre este tema, me escriban y podemos seguir interactuando por este medio. Bueno, profesora María Lorena Flores, muchas gracias. Por aquí ya hay preguntas. Yo voy a hacer el ejercicio de la moderación, pero yo voy a comenzar por primero darte las gracias por querer explicar ese artículo que distinga análisis de impacto algorítmico, auditoría algorítmica y evaluación de impacto algorítmico, porque aquí hay un efecto Bruselas lingüístico un poco desafortunado, y es que en la versión oficial del Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, de la traducción oficial de inglés a español, tradujeron Impact Assessment como evaluación de impacto. Entonces no quedó bien traducido porque hay momentos en que hablan de evaluación de impacto, pero que se refieren a Impact Evaluation, que es ex post, y también evaluación de impacto, comillas, a ex ante o antes de, que es pues diferente. Entonces, bueno, primero, gracias por eso. Segundo, muy clara tu exposición, muchísimas gracias. Uno recibe muchas preguntas sobre estos temas en clases, en parte porque el término transparencia algorítmica creo que es un poquito como que engañoso, como que nosotros mismos le damos un alcance mucho más grande del que tiene la palabra transparencia algorítmica. O sea, por ejemplo, la transparencia no es solo sobre los algoritmos, es sobre muchos aspectos de un sistema algorítmico. Entonces, incluso yo he tenido aquí entre nos una clase en la que un estudiante se ofendió: ¿y usted por qué? ¿Y usted por qué pretende ir más allá del algoritmo? ¿Usted por qué habla a veces de preguntarse sobre qué datos se usaron para entrenar el algoritmo cuando eso no es algorítmico? Yo, no, bueno, pero... La verdad es que la transferencia algorítmica va más allá de los algoritmos, porque un sistema algorítmico está compuesto por otros elementos que van más allá del algoritmo mismo. Es una... Incluso, incluso si ahí te apoyo no solamente sobre el algoritmo mismo, sino el proceso que llevó, por ejemplo, el diseño, implementación o Claro, adquisición del sistema. todo el ciclo de vida, exacto. Ese es el otro punto. Ese es el otro punto. Que la gente cree que esto es solo para cuando ya se está usando el sistema, cuando hay muchos aspectos del ciclo de vida del sistema sobre los que uno quisiera preguntar. Por ejemplo, transparencia sobre si alguna vez ha hecho una auditoría sobre su algoritmo, alguna vez hizo análisis de impacto algorítmico. Todo eso, pues, digamos, está incluido. Otra cosa súper interesante es que a pesar de que se llama, digamos, transparencia algorítmica, diferentes legislaciones han escogido diferentes objetos regulatorios. Entonces, por ejemplo, algunas pueden ser solo sobre herramientas de inteligencia artificial, como la ley de inteligencia, el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, pero si uno ve la ley de protección de datos personales de Europa, el reglamento general, y muchas de las legislaciones aprobadas en América Latina también sobre el tema, se habla realmente de sistemas de toma automatizada de decisiones, que es mucho más amplio. Si uno Ujú. mira el estándar del Reino Unido, el Algorithmic Recording Transparency Standard, el ámbito de aplicación es incluso diferente, se llama herramientas algorítmicas que puedan impactar significativamente a las personas. Entonces ahí ya no importa si es inteligencia artificial, ya no importa si es automatizado o no, es una herramienta algorítmica que impacta a las personas, sí o no. Y según eso usted tiene que Exacto. tomar. Entonces, Y el por eso objeto, también la diferencia con los sistemas en el caso de Shufa, que es un sistema que en realidad es automatizado, es una decisión automatizada, pero por un tercero, porque es el banco el que te niega el crédito, pero el banco toma esa decisión con base en el puntaje que te da una entidad tercera. Entonces ahí es donde empieza todo el problema de es una decisión automatizada, cabe GDPR artículo 22, pero entonces ese Act. Entonces uno, claro, completamente de acuerdo, Juan. y después de haber hecho como toda esta introducción a que me pareció muy buena tu exposición porque realmente es un término difícil de explicar. Yo quisiera también proponerte que expandamos un poquito los fines de la transferencia algorítmica. Eh, la transferencia algorítmica, como tú muy bien señalaste, está asociada con un derecho humano, el derecho a estar informado. Pero
en este trabajo que mencionó previamente, que hicimos con Sara Muñoz Coena en el marco de GPay, haciéndoles entrevistas a las personas que montaron el repositorio de la Unión Europea, que es un repositorio muy grande, es un repositorio que tiene más de 700 herramientas. Ellos, digamos, resaltaban que para ellos el repositorio, su repositorio no era solo importante por cumplir con un derecho humano, sino que también era una manera de eh, darle digamos, una fuente de información a las entidades públicas para que supieran sus pares qué estaban haciendo. O sea, que el Ministerio de Educación de Países Bajos sepa qué está haciendo el Ministerio de Educación de España y piense si de pronto esa herramienta que implementó puede ser útil. O a veces también hay implementaciones cruzadas, que un Ministerio de Educación diga, eso que está haciendo el Ministerio de Salud de otro país o del mismo país, eso a mí me serviría en cuanto a funcionalidad, si ellos pudieran hacer esa funcionalidad, a mí también funcionaría. Entonces, la transferencia algorítmica, de hecho, como una manera de facilitar, de habilitar, digamos, de generar, digamos, un bien público básico que es información, primero para el sector público que quiera, digamos, generar nuevos proyectos de innovación, pero incluso para el sector privado. Aquí hago un último paréntesis. Con el proyecto de sistemas de algoritmos públicos que tenemos un repositorio para América Latina y el Caribe, uno de los usos que yo no tenía tan claro, pero que me han reportado personas que trabajan en empresas de tecnología, es que usan el repositorio para hacer estudios de mercado, para entender los estados que están demandando y que no tienen y que podrían ofrecerles. Entonces, la transparencia algorítmica, digamos, se justifica única y exclusivamente por el derecho humano. Sí, yo creo que con eso ya es suficiente para no decir debería haber transparencia algorítmica porque nos ayuda a materializar un derecho humano. Pero tiene otras bondades. Tiene otras bondades. Y todo esto, esta reflexión lo digo, profe María Lorena, y quisiera saber tu opinión, porque la transparencia algorítmica es costosa. La transferencia algorítmica pasiva y también la activa tiene costos importantes, no va a costo cero. Y a veces las organizaciones públicas pueden ser renuentes pues, a incurrir en este tipo de cosas. Entonces, quería ver tu perspectiva de cómo entran estos temas que van más allá de los derechos humanos en este tema de la transferencia algorítmica. No, maravilloso porque uno de los, digamos que uno de los elementos de los que se habla es fomentar la innovación responsable. Y parte de fomentar la innovación responsable es no estamos en burbujas aisladas, sino es cómo interactuamos entre el sector público, privado y academia y sociedad civil, interactuamos en este diálogo tan relevante. Y por eso fomentar esa innovación responsable a través, digamos, de estos repositorios es importante, pero es costoso. Por eso, a mí me parece, digamos que una de las vías por la que hemos optado, por ejemplo, en el proyecto de Julia, sobre Justice and Fundamental Rights and Artificial Intelligence, es que es un proyecto financiado por la Comisión Europea, pero lo que hacemos es que a través de diversas universidades tratamos de hablar con la judicatura. Entonces escogemos ese sector. Yo creo que una de las grandes ventajas de hacer estos proyectos financiados por entidades, digamos, internacionales como diferentes grants, ERC, NWO, acá en Países Bajos, es eso, es cómo hacemos esa interacción entre sector público, privado, academia y sociedad civil que permita hacer lo que tú estás haciendo, por ejemplo. Permita hacer este repositorio de algoritmos, permita hacer eso y que quede como para, no solamente para una organización, sino que la puedan utilizar muchas más organizaciones, que sea de acceso abierto, que todos podamos interactuar con esa plataforma. Entonces ahí, claro, estoy completamente de acuerdo. Había una manito levantada, pero Sí, no, no. entonces yo ya desbloqueé para que las personas puedan desmutearse y si quiere Carlos hacer la pregunta con su audio, bienvenido a bordo. Yo he ido, como hizo la profe María Elena, yo también he ido compartiendo en el chat las publicaciones que he ido mencionando. Dale, Carlos Andrés, bienvenido. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien porque estoy con Sí, el celular. no, Sí, sí. sí, dale, dale, te estamos escuchando. Bueno, muy buenos días. Muy importante y me gustan mucho estos espacios. Yo me dedico, pues uno de mis roles, yo soy ingeniero
y una de las actividades que estoy haciendo es gobernanza de inteligencia artificial en el sector privado. Entonces, ahí viene parte de lo que les escuché a ustedes, que yo personalmente, yo solamente tenía dos vistas, que era análisis de impacto algorítmico y evaluación de impacto, para el antes y el después, que la mayoría de los escenarios actuales, que en algún momento le conté a Juan David, es que las empresas primero sacaron cosas y después, bueno, ahora sí necesitamos ponerle orden. Entonces, casi todo es, podemos llamarlo evaluación, ahora sale una parte que es auditoría algorítmica, bueno, toca estudiar eso. La pregunta es la siguiente y es que si bien el software es un producto, cualquier software es producto de un algoritmo, um, viene dos inquietudes y una es, si estamos hablando de transparencia algorítmica, estamos hablando de transparencia en el software, directamente, de cualquier software, no solamente el que tenga inteligencia artificial. Y quiero saber de si hay algunos mecanismos, porque pues aquí ya hay leyes que hablan de software, que regulan la parte de software, de la industria del software. Y hablar de transparencia algorítmica es literalmente hablar de transparencia en el software. Y ya ahorita que vino la inteligencia artificial, pues se masificó. Entonces ya todo el mundo le puso la lupa al algoritmo, pero resulta que eso ya hace años que venía dentro del software que actualmente muchas empresas tienen, y no necesariamente es inteligencia artificial. Puede ser automatización o puede ser netamente el software que hace, el algoritmo que hace que un software funcione cualquiera. Entonces, al decir transparencia algorítmica, me está tocando directamente el software. Quisiera saber, como primera pregunta, cómo se puede establecer esa línea, o si va a haber una línea, yo creo que es por ahí, entre una cosa y la otra, porque la inteligencia artificial disparó eso, pero resulta que eso ya existía. Entonces, ahí es, yo creo, un punto de discusión de nosotros, la parte de ingeniería, pensar, bueno, ¿qué pasa con la propiedad? ¿Qué pasa con todo eso? Porque ustedes están hablando de algoritmos y todo el software es algoritmos. ¿Cuál es la diferencia entre el algoritmo y un software? Pues que el algoritmo no tiene código fuente. El código pasa después de que uno analiza el algoritmo y basado en eso construye. Entonces el algoritmo no tiene código fuente, el código sí. Entonces el código se protege, el algoritmo no. Eso lo tenemos claro. Ujú. Pero eso es como una de las inquietudes. Y para finalizar, quisiera preguntarte eh, principalmente cómo, sobre todo hablando acá, para transparencia del sector público, la plataforma de Juan David nos ha servido mucho, yo también la estudio mucho, pero ¿cómo hace uno en este momento ya para identificar qué decisiones se están tomando de manera automatizada, bajo qué algoritmos? Porque no hay mecanismos, como tú lo decías, para yo reclamar, ¿sí? Hay cosas de Sisbén, hay cosas de puntaje por lo menos y otras cosas más que ya me preocupan porque digo, bueno, ustedes están tomando decisiones, no sé si fue un sistema de inteligencia artificial o fue una persona, pero ¿cómo hago el reclamo? O sea, eso en este momento no existe. Quisiera saber, sé que la ley no es retroactiva, en cuanto a todo lo que ya está construido, pero quisiera saber como segunda pregunta, ¿cómo se manejará eso? De todo lo que ya está construido, sale una regulación, sale cualquier tipo de ley, ¿y qué va a pasar con lo que ya está? ¿Se le va a dar un plazo? ¿O cómo hacemos nosotros en la sociedad civil para atender eso? Eso es como las dos inquietudes, gracias. ¿Quieres decir algo, Juan? O... No, no, Bueno, dale tú, yo bueno, después por la comparto. primera parte yo siento que es un tema también nacional y es algo que digamos que se está explorando. Yo no soy abogada en temas de propiedad intelectual, pero ahí en el chat les coloqué los pronunciamientos sobre temas de, digamos, de derechos de autor con inteligencia artificial, porque digamos que lo que mencionas tú es mucho más enfocado en el tema de propiedad intelectual y tiene mucho que ver en cómo se protege el software y cómo se protege el código fuente en Colombia a través de la propiedad intelectual. Y esto, digamos que es a través del derecho de autor. Entonces, aquí, digamos que en Colombia tenemos varias formas de protección. Entre esas, por ejemplo, no está la patente, ¿sí? Ni está, digamos, hay muchas otras formas, pero no está la patente. ¿Y por qué menciono el tema de la patente? Porque en otros países sí se puede. Y tú puedes, digamos, como es una protección, digamos, mayor en ese sentido. Y digamos que esa fue una de las, digamos, uno de los puntos de quiebre en el caso de Compass, para que cuando el juez le dijo a la empresa
revele la información para entender cómo es que usted está utilizando este algoritmo, le dicen, no, qué pena, pero es que esto hace parte de nuestro know-how y no lo podemos revelar, o si no, pues este es el negocio. Entonces ahí es donde uno empieza a ver y es que no necesariamente uno tiene que esculcar todo, sino es qué parte de, digamos, del código, qué parte del algoritmo yo le necesito entregar a la ciudadanía, al ente regulador, al ente supervisor para rendir cuentas, para ser transparente, para cumplir con esos temas de transparencia. Obviamente esto se enfrasca en una discusión también nacional y es, yo sí sé que se está hablando de cómo se va a proteger los sistemas de inteligencia artificial, ahora con todo el tema de decisiones automatizadas, temas de inteligencia artificial, LLMs, con temas de derechos de autor y toda la propiedad intelectual. Entonces, creo que, y eso es un tema que no es pacífico a nivel mundial, sobre todo porque temas de propiedad intelectual son muy nacionales. Entonces creo que ahí empieza a darse un tema, digamos, difícil en ese tema. No tengo la solución perfecta, pero sí siento que van a haber cambios sobre qué se deja ver, qué se puede abrir y qué no. Obviamente se sigue protegiendo porque es propiedad intelectual, pero van a entrar en debate qué se debería abrir, qué se debe entregar a la ciudadanía y por eso lo que yo mencionaba, el tema de la transparencia algorítmica también tenemos que tener en cuenta es la audiencia. Si el que me está pidiendo la información es el ciudadano, el ente que me está regulando o, digamos, mi auditor externo, que son diferentes personas, son diferentes audiencias. Yo tengo que estar preparado para entregarle una información clara y digerible al ciudadano, pero mucho más detallada a mi ente regulador, por ejemplo, en determinado punto. No estoy diciendo que se abra siempre y que todo esté abierto a todo el mundo. No, para cada momento se debe pues debe existir un tipo de, digamos, de información. Y la otra parte es qué pasa con el tema del redress. Yo siento que ya en Colombia tenemos varios procedimientos para impugnar esas decisiones. Lo que pasa es que ahora se le va a añadir una patica más y es si a mí el juez, digamos, no nos metamos ya con los jueces, pero si a mí mi doctor me dice que mi diagnóstico fue producto de una decisión automatizada o un producto de un software, un sistema de inteligencia artificial que se implementó en mi IPS o mi doctor la está utilizando, por lo menos yo necesito saber, necesito que se contrarreste. Mi doctor, eh, digamos, revisó lo que le entregó el software o no o si es en la parte fiscal. Si a mí me están colocando una multa, yo debería tener la posibilidad de decir, oiga, bueno, ¿y de dónde salieron las variables para que se me haga esta multa? O, digamos, eso es algo, un ejemplo clarísimo aquí en Holanda hacemos todo el tema de la DIAN, la declaración de impuestos, a través de una app. Eso es una app que uno contesta, tin, 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 y a uno le llega. Si uno no está de acuerdo, digamos, con el resultado, uno simplemente coloca por qué no y empieza a llenar otro tipo de formularios, como tener ese redress y que una de las opciones sea que a mí me expliquen cómo llegó a esa decisión es muy importante porque es que lo que está pasando en muchos países, antes, digamos, de todo el boom de la inteligencia artificial, es que ni siquiera sabíamos que la decisión había llegado, digamos, se había sido formado con un sistema automatizado, con un sistema de inteligencia artificial. Entonces el ciudadano estaba completamente, digamos, como a ciegas porque no sabía que ahí no había habido, digamos, como una intervención humana, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es donde es el punto de quiebre. El ciudadano necesita, uno, saber que esa decisión que se está tomando lo afecta, que esa decisión fue producto de una decisión automatizada o que está incluido dentro de un sistema de inteligencia artificial. Y tres, qué mecanismos adicionales el Estado va a implementar. En Colombia, yo siento que pues, la apelación, el derecho a impugnación está. Simplemente que ahora se modifica y se pueden solicitar es adicional eh, otro tipo, digamos, de salvaguardas. No sé tú qué opinas, Juan, si quieres añadir algo, pero digamos que Uy, en materia no. procedimental, yo creo que ya lo tenemos. O sea, tenemos es que construir sobre lo que ya tenemos
no nos tenemos que inventar las leyes, pero sí tenemos es que adecuar las organizaciones público y privadas para que puedan ser capaces de entregar esta información. Sí, No sé varias si cosas. quieras, sí. Lo primero es que más que no exista caminos legales para controvertir una decisión, siempre los existen. El problema es no saber que se usó un sistema de determinada naturaleza para motivar la decisión. Y eso es lo que es complicado y eso es lo que la transferencia algorítmica tendría que contribuir a generar. La transferencia algorítmica no genera el canal para lo que llama la profe Ujú. Lorena el redress. Realmente el redress ya existe. Lo que pasa es que yo no puedo, digamos, de manera efectiva controvertir una decisión si yo no tengo ni idea que para una decisión se usó un sistema algorítmico y que yo luego tengo que explicar, eh, no tengo cómo defenderme. Pero quería llamar la atención sobre que hay muy pocos países a nivel global que han establecido reglas de transferencia algorítmica, particularmente para el sector público, de manera obligatoria. El Reino Unido lo hizo desde finales de 2024. em, y ellos poco a poco han ido, digamos, desde el punto de vista de transparencia algorítmica activa, por lo menos, lo han ido incorporando en su como normal quehacer de las entidades públicas. Colombia con la directiva 007 de 2025 de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo, pues también tiene sus lineamientos de transparencia algorítmica obligatorios muy recientes. Eh, Chile tenía unos, o tiene unos, pero son recomendaciones. Eh, Cana- eh, Australia y Francia tienen también sus reglas, pero digamos, de resto son muy pocos los países. Ahora, ¿eso para qué sirve? Eso sirve para que, no importa si es preguntas de transparencia activa o pasiva, guía a los funcionarios sobre qué pueden revelar y qué no pueden revelar, porque lo que uno ve, no lo digo solo en el caso colombiano, lo veo, lo digo viendo otros casos, incluyendo un caso muy famoso que es el caso Bosco en España, es que las entidades públicas cuando reciben estas solicitudes de información sobre sus sistemas, pues tienen mucho recelo para informar algo, porque tienen miedo o prevenciones por temas de derechos de propiedad intelectual, por temas de ciberseguridad, por temas de, no sé, de algún grado de secretismo que siempre sienten que deberían guardar. Y pues eso termina en los tribunales. Y los tribunales terminan diciendo, oiga, usted sí tenía que revelar algunas cosas, no todo, pero tenía que revelar. Entonces, en vez de desgastarnos yendo caso a caso cada tribunal a ver si revelan la información, pues realmente sí son mucho, muy útiles las guías, las recomendaciones o incluso unas reglas más desarrolladas como los lineamientos colombianos que le expliquen al funcionario qué sí puede y qué no tiene deber de revelar. Em, Ese era como lo que quería complementar de la respuesta de la profe Lore. Bueno, yo no veo más levantadas. Eh, Profe María Elena, muchas gracias por tu presentación. No sé si quieres dar como unas palabras de cierre. No, maravilloso, de verdad. Simplemente los invitarlos a leer el libro, estar también súper pendientes y que hagan parte también de la discusión, invitarlos también a ser parte de esta discusión y entre todos podemos construir, digamos, estas reglas que sean más claras para ambos sectores. De acuerdo. Bueno, pues la verdad es que para hacer el último evento del año, un 15 de diciembre, estuvo muy concurrido esto. Además, hasta el final, acá todavía hay 40 personas conectadas. Luego vamos a cargar el video en el canal de YouTube de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Entonces, pues se los vamos a compartir cuando esté editado y cargado. Bienvenidos y bienvenidas siempre a estos espacios. El próximo año volveremos a invitar a la profesora María Elena Flores, ni más faltaba por su magnífica presentación hoy y por las que siempre ha hecho. Siempre sabemos que es ir a la fija con ella. Entonces a todos y todas, muchas gracias por venir. Fue muy lindo poder terminar el año así bien acompañado y con tanta gente. Entonces, pues nada, que tengan unas felices fiestas. Chao, mi gente. Gracias, chao. Chao.